Buenas tardes. Hoy no lo voy a poder acompañar, pero les dejo esta charla sobre genética de poblaciones, que es el tema en que nos correspondía por el día de hoy. Y lo que más me interesa que tengan claro es que tienen una presentación, pero los videos fueron divididos en dos. Entonces, ¿por qué estudiar genética de poblaciones? Bueno, como ven en la imagen, eh, lo que sabemos es que somos una misma especie, pero no encontramos diferencias entre los individuos y entre las poblaciones. Aquí lo que están representados son individuos de diferentes lugares del mundo. Entonces, ¿por qué es importante? Y bueno, porque así como podemos ver una diferencia a nivel fenotípico, o sea, visualmente, también existe una diferencia a nivel genético. Y esto es lo que nos muestra esta imagen. Ustedes lo que están viendo ahí es la distribución de variaciones que se encuentran en el cromosoma Y. Y los colores, los que nos está indicando es poblaciones a nivel mundial que comparten los individuos de esa población unas variantes particulares dentro del cromosoma Y. Así que perfectamente, si ven el color violeta de las poblaciones indígenas americanas, puedo reconocer a un individuo a partir de esa información. Así que entonces, ¿qué es lo que pretendemos con la genética de poblaciones? Y bien, entender la variabilidad que está presente en esa población, entender por otro lado cómo adquirimos esa variabilidad, o sea, cuál fue el proceso histórico, digo, por el cual esa población tiene esas variantes. Y lo que más le debe interesar a ustedes es determinar cuánta de esa variabilidad es funcional, ¿no? O sea, que tenga un interés, en este caso médico. Entonces, venimos hablando de una población y lo importante es entender qué es esa población. Desde el punto de vista genético, cuando decimos población, y esto es importante que quede claro, estamos hablando de un conjunto de individuos que mantienen un acervo o pool genético común. Y esta población podrá dividirse o reunirse, ¿tá? Pero digo, mantiene ese pool común. La especie vendría a ser el conjunto de poblaciones, ¿no? Como nos pasa con los humanos, o sea, estamos divididos, distribuidos a lo largo del mundo, somos la misma especie, pero hay diferentes poblaciones. Entonces, venimos hablando de población, de variabilidad, y cuando me refiero a variabilidad, estoy hablando de los alelos que están presentes para un locus o un gen. Entonces, en una población, ustedes pueden tener un gen A que tiene tres variantes. Si estamos hablando del Uruguay, tendrá esas tres variantes. Probablemente la población argentina comparta las mismas tres variantes, pero eso no necesariamente es cierto si comparamos con la población mexicana. Probablemente puedan tener o más variantes, o sea, más alelos, o menos alelos que nuestra población. Así que cuando analizamos la población, lo que estamos viendo es qué tipos de alelos hay presentes para cada uno de estos locus, ¿tá? Entonces tenemos, en el caso del gen H o locus H, tenemos cuatro alelos diferentes, en el B tenemos cinco y en el Z tenemos dos. Entonces, en realidad nosotros lo que somos es un portador de esos alelos desde el punto de vista de la genética de poblaciones. Entonces, nosotros tenemos una combinación de, por cada uno de esos locus, tenemos una combinación de dos alelos. En este caso es A2A1,
H1Z1, homocigota para Z1, H3H4 o B4B2, en este caso. Entonces, ¿qué es lo que estudia la genética de poblaciones? Y bueno, lo que estudia es la variación genética que hay dentro y entre poblaciones, y a su vez también estudia el cambio, la variación genética en el tiempo y en el espacio, o sea, qué es lo que pasa a lo largo del tiempo con esa población y qué es lo que sucede en esa distribución geográfica con respecto a la variación. ¿Tá? Y para eso tenemos una serie de herramientas, o sea, de parámetros y variables que nosotros usamos. Y uno de ellos es el perfil genotípico, que son los tipos de alelos que porta ese individuo. Tenemos un parámetro que es la frecuencia génica o alélica, que vendría a ser la frecuencia de cada uno de esos alelos, ya sea para el locus A, tenemos la frecuencia de A1, frecuencia de A2, la frecuencia de A3 en la población. Las frecuencias genotípicas, o sea, en este caso lo que estamos hablando es de la frecuencia de cada genotipo para ese locus, y entonces mediremos la presencia de las combinaciones tomadas de a dos de esos alelos. ¿Tá? Y luego decimos o hablamos sobre el pool o acervo genético, que es la suma de todos los genotipos de los individuos en esa población, ¿no? Y para medir esa variabilidad de la población, podemos tomar o partir desde diferentes lugares. Desde un punto de vista morfológico, que es lo que les está mostrando en la imagen, ahí ustedes tienen lo que es este, esa variabilidad que estudió Mendel, puede ser a nivel cromosómico, como fue con el uso del microscopio, que se analizaba variantes que eran a nivel cromosómico, y luego, digo, cuando empezamos a trabajar en la parte más molecular, pasamos a estudiar los fenotipos. Esto siempre estamos viendo fenotipos, ¿no? Que son proteicos, y entonces lo que veíamos era la migración diferente de proteínas, el inmunológico, ¿tá? Que detectábamos los grupos sanguíneos a partir de una reacción inmunológica, y por último, y por eso el slide anterior ya queda perimido en el mundo de hoy, es estudiar directamente la variabilidad a nivel del genoma. Entonces vamos a estudiar directamente la variación en cada uno de esos nucleótidos. Algunos van a variar, otros no, ¿tá? Que esos son los polimorfismos de un único nucleótido, pero también existen otro tipo de variantes o polimorfismos, como vamos a ver ahora después, que son, por ejemplo, los elementos ALU, ¿recuerdan de biología celular y molecular? Son secuencias que se repiten a lo largo del genoma y que pueden estar presentes en un sitio o no. Entonces lo que veremos es una región en donde no hay un elemento ALU y en otro individuo en esa misma región sí está presente el elemento ALU. ¿Tá? O podemos estudiar los microsatélites. ¿Recuerdan aquellos repetidos en tándem de un motivo corto? En este caso son solamente dos nucleótidos GA que se repiten una y otra vez. Lo que medimos es la cantidad de veces que se repite ese motivo. ¿Ah? Y por último, menos estudiado, mucho más difícil de interpretar en algunos casos, es la variabilidad que existe a nivel de grandes regiones este, dentro del cromosoma. Estamos hablando de nivel de miles de pares de bases y entonces ven que hay una secuencia que son A, B, C, D, pero en este caso en un individuo se duplica o se triplica, ¿tá? O tenemos combinaciones más complejas, ¿tá? Y eso sucede, y eso incluye genes enteros, ¿no? Pero eso es
Es un tipo de polimorfismo que, por ejemplo, nadie está usando en este momento para medir variabilidad entre las poblaciones. Lo que sí sabemos es que a veces están implicados en algunos fenotipos que estudiamos, particularmente enfermedades, ¿no? Y toda esta variabilidad, hoy por hoy, ustedes no necesitan y describirla particularmente, sino que ya existen bases de datos en donde ustedes pueden acceder a toda esa información y, y lograr saber de si esa región o ese nucleótido es polimórfico o no, según lo que está escrito en esa base. Pero ¿cómo llegamos a obtener estos sitios locus que son variables? Y bueno, estudiamos en la población las frecuencias génicas y genotípicas. ¿Y cómo lo hacemos? Es muy sencillo. Una vez que accedimos a la secuencia, ¿no?, de ese locus. Si tenemos un geno locus que tiene dos alelos nada más, que puede ser un nucleótido, un cambio de un nucleótido a otro, de una C a una T, por ejemplo. Acá lo ponemos generalizado como A grande, A chico. Entonces lo que ustedes miden en la población es la presencia de esos alelos A grande o A chico, y lo que tienen son individuos que están representados por estas dos bolitas, ¿tá? Y algunos son homocigotos para un alelo y otros son homocigotos para otro alelo, o podrán ser heterocigotos. Lo que hago es contar directamente cada uno de esos genotipos, ¿tá? De lo que voy a tener es una frecuencia absoluta y una relativa, que será la cantidad que existen de un tipo sobre el total, ¿tá? De la misma manera que calculo para los genotipos, las frecuencias genotípicas, lo puedo hacer para las génicas, y lo único que tengo que hacer es contar alelos. Y en este caso, donde tenía 20 genotipos diferentes, acá es el doble mi total. Y eso queda claro, porque en realidad tengo por cada genotipo dos alelos, así que sería 40. ¿Tá? Y lo único que hice fue contar todos los alelos que están presentes en esta muestra, ¿tá? Entonces, de una manera muy simple, yo tengo un parámetro que es muy importante, que son las frecuencias genotípicas y las frecuencias génicas, ¿no? Ese parámetro es tan importante que, por ejemplo, lo que vimos antes y vemos ahora, me permite diferenciar a nivel geográfico diferentes poblaciones. Y esto es lo que ustedes ven en esto que está acá. Es la distribución de la frecuencia de genotípicas de... ¿Genotípicas eran? O alélicas, perdón. Entonces, lo que tienen ustedes acá son la frecuencia de diferentes alelos del grupo AB0, ¿tá? Del alelo A, del alelo B y del grupo cero, ¿no? Y como ven, varía de una población a otra. Y fíjense en el caso de el grupo cero en Sudamérica. Representa entre el 90 y el 100%, ¿tá? Esto es típico de las poblaciones indígenas, de Sudamérica. Son casi totalmente todas del grupo cero. Pero eso era estudiando un locus en particular, el del grupo AB0. Ahora, hace ya unos años, se secuenció completamente el genoma de unos 2000 individuos distribuidos a lo largo de todo el mundo. Y todo aquello que habíamos visto a partir de diferentes locis, ¿tá?, lo vemos hoy a nivel de todo el genoma. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Esto que está en gris oscuro representa todas las variantes que se comparten a lo largo de todas las poblaciones. En gris más claro son todas las variantes que se comparten a nivel continental, en este caso, por ejemplo, en África.
Y esto es en Asia, ¿tá? Esto es en América. ¿M? Y luego las que se ven en color, pero un color más claro, son las variantes que solamente están presentes em, en esa población. Perdón, yo les dije, estas son las continentales, o sea, son las de todos los continentes, esta es la del continente. Perdón. Y bueno, y acá lo que ustedes tienen en color más oscuro son las que son únicas de esa población. ¿Mm? Bien, ¿qué es lo que nos muestra esta otra imagen? Es la cantidad de variantes diferentes que hay dentro de cada población. Y esto estamos hablando a nivel de millones. Y si ven, en las poblaciones africanas es donde hay mayor cantidad de variantes, ¿no? Y eso es lo normal, lo común, es lo que explica que el origen del hombre se encuentra en África. Si ustedes se fijan, la mayor cantidad de variantes se encuentran dentro de África y la mayoría de las poblaciones tienen siempre una gran cantidad de variantes que son compartidas con África, que ese era el que estaba marcado acá. Y ven, estas son las poblaciones americanas. En este estudio no se estudiaron indígenas directamente, sino que se estudiaron poblaciones mestizadas. Y ustedes lo que están viendo es justamente eso. Lo que ven es que la distribución es mucho más grande porque en realidad estos individuos son una mezcla de varias poblaciones, de indígenas, africanas y europeas, ¿tá? Y entonces comparten variantes que están con un grupo o están con otros, ¿tá? Toda esa gran variación que vieron que en el caso de el slide anterior estábamos estudiando polimorfismo de un único nucleótido, o sea, variantes de un único nucleótido. Bueno, toda la fuente de variación tiene tres que se pueden considerar, que son la mutación, que es en realidad la fuente de toda la variación existente, que a partir de una tasa de mutación muy baja no se puede explicar por sí solo la rápida evolución de poblaciones y especies, y entonces juegan también otras cosas, como por ejemplo la recombinación, que no genera variación por sí mismo, pero sí permite que existan nuevas combinaciones a nivel gamético, ¿no? Que se van a transmitir de una generación a otra. Y luego la migración entre poblaciones, o sea, el ingreso de nuevos individuos de otra población, aumenta la variabilidad en esa población, ¿no? Porque lo que hacen es aportar nuevas variantes o modificar la frecuencia de las variantes existentes, ¿no? Entonces, son las formas de generar esa variación. Pero claro, hasta ahora, que lo más importante quizás de esta clase charla, es que tenemos descriptores, ¿no? De la variabilidad en la población. Pero ¿existe alguna relación que nos permita predecir el comportamiento de la población? Bueno, acá es donde aparece el famoso equilibrio de Hardy-Weinberg, ¿tá? Que fue descrito en 1908 por Hardy en Inglaterra y casi simultáneamente por Weinberg en Alemania. No se conocían, pero uno es matemático, Hardy, Weinberg era un médico, pero lo que dicen es que en una población panmítica, esto quiere decir que los individuos se aparean al azar, que es
grande, de un tamaño muy grande, en general teóricamente debería ser infinito, y donde todos los individuos son viables y fecundos, el proceso de herencia por sí mismo no va a cambiar las frecuencias alélicas ni genotípicas de un determinado locus de una generación a otra. ¿No? Si por alguien le interesa, Hardy era un matemático de Cambridge y aparece en una película representado el hombre que soñaba con los números. Él no es el personaje principal, pero digo, aparece una descripción de Hardy que era un individuo muy particular. Este, y lo pueden, por lo menos una representación de quién era. Solamente por decir de que lo que ellos describen como esta ley que describen, cuando uno conoce el trabajo de Hardy, se da cuenta de que para él esto era trivial y para nosotros fue muy importante, porque para poder establecer ese equilibrio de Hardy-Weinberg necesitamos que se cumplan algunas cosas que luego son elementos importantes sobre los que vamos a trabajar en las poblaciones. ¿Tá? Para que se cumpla el equilibrio de Hardy-Weinberg, ustedes necesitan que exista panmixia, que la población sea infinitamente grande, o sea, que no haya deriva génica, que es un proceso que vamos a ver luego, que no exista mutación, que no haya una selección natural, o sea, que un genotipo en particular tenga mayor viabilidad, ¿tá? Eso no tendría que suceder, y luego que no exista migración. Y bueno, y que la población se reproduzca en forma sexual y con generaciones no solapantes. ¿Qué significa esto último? Bueno, es lo que en realidad nos permite explicar la ley de Hardy-Weinberg. Ustedes tienen organismos diploides que lo que hacen es aportar sus gametos. ¿Ah? Y entonces estamos en una fase gamética. Es como si todos los gametos estuvieran disponibles en un mismo momento. Por eso lo de generación no solapante. Y la combinación entre ellos sería totalmente al azar, que daría lugar a esa nueva fase diploide. ¿Tá? Si nosotros tenemos en cuenta eso, podemos describir fácilmente el equilibrio de Hardy-Weinberg. Viéndolo con el ejemplo del S-gen tenemos solamente dos alelos, A1 y A2. Y a la frecuencia de A1 le llamamos P y a la frecuencia de A2 le llamamos Q. Si todo esto se distribuye al azar, la frecuencia de A1, o sea P, y la frecuencia de A2, Q, es igual dentro de las células de los espermatozoides como dentro de el conjunto de los óvulos. O sea, las frecuencias serían las mismas. Entonces, lo que vamos a medir es el encuentro de ese alelo A1, ¿tá? En la siguiente generación, a partir de la combinación aleatoria de estas gametas, ¿tá? A1 con A1, A1 con A2, A2 con A1, A2 con A2. Si esto lo tenemos como frecuencias, lo que vamos a ver es que la frecuencia en esa generación siguiente de A1 va a ser P por P, mientras que la del heterocigota A2, A1 va a ser P por Q, en el caso de que A1 sea un óvulo y A2 sea un espermatozoide, y en el caso de que el óvulo sea 2 y el espermatozoide sea 1, va a ser otra vez PQ. Y mientras que el homocigota 2A2 será Q2. Si esto lo ponemos todo junto, nos queda P cuadrado más 2PQ más Q cuadrado, que no es nada más ni nada menos que el binomio, ¿tá? De Newton, ¿tá? Así que esto es P más Q al cuadrado. Ahora, como son frecuencias, sabemos que P más Q es igual a 1. Y si es elevado al cuadrado, va a ser 1. O sea que es.
nada más que una cuestión matemática para saber de que estamos haciendo las cosas bien. ¿Tá? Descripto un poco más en lenguaje, sería que la frecuencia del alelo A1 es P, la frecuencia del alelo 2 es Q, así que P más Q va a ser igual a 1. En el equilibrio de Hardy-Weinberg, en la siguiente generación, la frecuencia de los homocigotas A1 es P cuadrado. La frecuencia de los heterocigotas es 2PQ, como vimos antes, y la frecuencia de esos homocigotas A2 va a ser Q cuadrado. ¿Tá? Lo que viene aquí abajo es nada más que el desarrollo de una binomial, para mostrarles de que esto en realidad no es una cosa extraña dentro del mundo de la estadística, sino que es una cosa muy este, accesible y bien conocida. Si esto lo ponemos en un ejemplo, vamos a decir que P es igual a 0,6 y Q es igual a 0,4. Entonces las frecuencias genotípicas de A1 serían 0,6 al cuadrado, lo que es igual a decir 0,36. 2PQ, la frecuencia de los heterocigotas, sería 2 por 0,6 por 0,4 es igual a 0,48. Y en el caso de la frecuencia de los homocigotos A2 va a ser 0,4 al cuadrado, 0,16. Ustedes suman estas tres cantidades y les va a dar 1. ¿Y qué es lo más bonito del equilibrio de Hardy-Weinberg? Es que si yo conozco una frecuencia, puedo estimar cómo van a ser las genotípicas, no importa qué valor tenga esa frecuencia 2. Yo puedo predecir cómo van a ser los genotipos. En este caso, ¿no? De A1 a 2. Entonces, ven que acá que es 0,05 la frecuencia de A2, si lo piensan, la frecuencia del homocigota A2, ¿tá? Es esta que está aquí, es este punto, es 0,5 por 0,5 es igual a 0,25, que es lo que están midiendo acá. Lo mismo sucede en el caso del alelo A1, porque si A2 es 0,5, entonces 0,5 también es A1. Así que otra vez tenemos el mismo valor. Y acá lo que vemos es que sería 2 por 0,5 por 0,5, lo cual me da, termina siendo la mitad, o sea, 0,5. ¿No? Mm. Si vamos a ejemplos un poco más complejos, piensen en el sistema MN sanguíneo. Tenemos los individuos, contamos en una población, los individuos en este caso fueron 1787, los heterocigotas son 3037 y los homocigotas son 1305. Lo que hacemos es, en el total de individuos, que sería el total de genotipos, ¿no es verdad? Serían la suma de estas tres cantidades, que me da 6129. ¿Tá? La cantidad de alelos es el doble, así que serían 12.258. ¿Mm? Entonces, la frecuencia del alelo M, o sea, P en este caso, sería la cantidad de homocigotas por 2, porque tienen dos alelos, así que sería 2 por 1787, más la cantidad de heterocigotas, que acá no me interesa que sea el doble. ¿Por qué? Porque si multiplico por 2 tendría la suma de la frecuencia de la cantidad de los M y de los N. Aquí sería 3037 nada más, dividido el total de alelos. ¿Tá? Una vez que tengo esa frecuencia, puedo calcularla para N, o directamente lo que puedo hacer es 1 menos 0,539 y ahí tengo el valor de Q. ¿Tá? Si quiero calcular el genotipo, la frecuencia de los genotipos esperados, sería en el caso del homocigota M, ¿tá? 0,539 al cuadrado, y si quiero saber la cantidad de individuos que debería observar en forma este,
lo que se denomina lo esperado, lo multiplicaría por la cantidad de individuos en mi muestra. O sea que eso me daría 1780,6. ¿Tá? O sea que lo que yo espero ver como homocigotas MM es 1780,6, pero lo que observo en realidad, o sea, lo que yo veo en realidad en mi muestra son 1787. Si ven, no es que esté muy lejos. ¿Tá? Vuelvo a hacer los mismos cálculos. ¿Tá? Y obtengo las diferentes cantidades. Ven que es 3046, ¿tá? Contra 3037 y 1300, pongámosle 3 acá contra 1305. O sea, no hay una gran diferencia. Pero esa diferencia es importante o no. Porque digo, una cosa es lo que yo estoy observando y a partir de mis datos puedo construir qué es lo que yo espero ver en la población. Esa diferencia es muy grande. Bueno, lo mido a través de una prueba, que en este caso la que más se usa es la de chi cuadrado. ¿Tá? Y yo creo que ustedes lo han visto de alguna vez. La prueba de chi cuadrado es determinar que la hipótesis nula es que se cumple el equilibrio de Hardy-Weinberg. Esto es, que la diferencia que yo tengo entre mis observados y mis esperados es cero. ¿Tá? Y eso es cómo se construye la prueba. No lo vamos a ver en el práctico, en la discusión grupal. No lo explicaremos mucho, pero es literalmente medir si esa diferencia es sustancialmente grande con respecto a lo que yo esperaría del azar. ¿Tá? Y eso, en este caso, calculamos y nos da que eh, el valor, que es el que mido, es muy pequeño. Así que la diferencia no es importante. ¿Tá? Si ese valor hubiera sido mayor a 3,84, entonces ahí sí este, eh, empezaría a pensar en que las diferencias que estoy observando son muy importantes. En esta primera parte, lo que me interesaba que quedara claro es la variabilidad, cómo medimos esa variabilidad y el equilibrio de Hardy-Weinberg como una forma de relacionar nuestras frecuencias genotípicas y génicas, ¿tá? Entre una generación y otra. ¿Dónde aplicamos estos conceptos? En muchos lugares. En la identificación humana, que es lo que ustedes más han visto, en el análisis forense, en los estudios de paternidad, para detectar genes asociados a una enfermedad a través de los estudios de asociación, que en realidad lo que hacen es medir estos parámetros que vimos hasta ahora, en la epidemiología genética, digo, en general, para ver relaciones de genes con fenotipos, y en la farmacogenética, que es un derivado de esto, ¿no? En la siguiente charla, vamos a continuar viendo cómo qué sucede cuando no se cumplen estos preceptos y cómo modifican los valores de esa población para el equilibrio de Hardy-Weinberg y algún ejemplo de las cosas que se han hecho acá en el Uruguay. Continuamos entonces en la otra charla.